Era una noche helada y silenciosa de 1965, de esas en las que el viento apenas roza las hojas secas y las farolas titilan como si temieran a la oscuridad. En un pequeño pueblo, donde todos se saludaban por su nombre y las calles dormían temprano, un viejo supermercado permanecía abierto en la esquina principal. Sus paredes olían a madera envejecida y a pan recién horneado. Detrás del mostrador estaba don Ernesto, un hombre de mirada serena y manos curtidas por los años. Llevaba casi 2 décadas atendiendo aquel negocio que era su orgullo y su refugio. Era conocido por su amabilidad y su precisión, recordaba los gustos de cada cliente, el cambio exacto sin mirar la caja, y el sonido de la puerta cuando alguien entraba. Aquella noche parecía una más, tranquila y rutinaria, pero el destino había decidido otra cosa. Mientras revisaba su inventario, sin sospecharlo, algo en el aire cambió, una sensación extraña, un silencio más profundo que el habitual, como si la noche contuviera la respiración. En pocos minutos, don Ernesto descubriría que su atención meticulosa y su intuición serían lo único que se interpondría entre una niña inocente y un peligro que acechaba en la sombra. Eran casi las 8:30 de la noche cuando una niña de unos 10 años empujó la puerta de vidrio del pequeño supermercado. Se llamaba Clara, y su presencia llenó el lugar con un aire inocente y tranquilo. Vestía un abrigo rojo que contrastaba con la tenue luz del interior y un gorro de lana gris, tejido por su madre para protegerla del frío. Sus mejillas estaban encendidas por el viento helado, y en su mano sostenía una hoja de papel doblada, una lista escrita con letra infantil donde se leía pan, leche y azúcar. Su madre la había enviado a hacer el recado antes de la cena, confiada en la seguridad del pueblo, donde todos se conocían y nunca ocurría nada fuera de lo común. En aquellos años, era normal ver a los niños caminar solos por las calles, saludando a los vecinos que cerraban sus tiendas o encendían las luces de sus casas. Clara caminaba con paso decidido, sin imaginar que aquella rutina tan sencilla, entrar, comprar y volver a casa, se convertiría en el centro de una historia que el pueblo recordaría durante décadas. Esa noche, la inocencia y el peligro se cruzarían por primera vez bajo el techo del viejo supermercado. Sin embargo, esa noche algo rompía la calma habitual del pueblo. Afuera, bajo la luz intermitente del farol de la esquina, un coche negro permanecía inmóvil frente al supermercado. Su presencia resultaba inquietante, las ventanas estaban completamente oscuras, el motor apagado, y lo más extraño de todo, la puerta delantera se hallaba entreabierta, como si alguien hubiese descendido hacía apenas unos segundos, o estuviera a punto de hacerlo. El aire frío que se colaba por la rendija hacía que la puerta se moviera apenas, emitiendo un leve chirrido que parecía resonar en el silencio de la calle. Don Ernesto, desde el interior del local, notó aquel detalle mientras ordenaba unas cajas cerca del mostrador. Observó el coche con curiosidad, pero pronto restó importancia al asunto, tal vez, pensó, algún cliente había dejado el vehículo mal cerrado. En un pueblo tan pequeño, esas cosas no parecían motivo de alarma. Aún así, algo en su interior, una sensación leve, casi instintiva, lo hizo mirar una vez más hacia la puerta entreabierta antes de volver a su tarea. Lo que no podía imaginar era que aquel pequeño gesto de descuido, aparentemente insignificante, se convertiría minutos más tarde en la pista clave de una noche que cambiaría para siempre la tranquilidad del pueblo. Mientras Clara avanzaba con calma por los pasillos, tomando los productos de su lista con la inocencia propia de una niña, don Ernesto permanecía tras el mostrador revisando sus tareas de rutina. De vez en cuando echaba un vistazo a las cámaras de seguridad, un sistema que él había instalado hacía pocos años, cuando casi ningún comercio del pueblo contaba con uno. Era una costumbre que mantenía más por prevención que por desconfianza, le gustaba asegurarse de que todo estuviera en orden, que los clientes pagaran correctamente y que los proveedores cumplieran con sus entregas. Sin embargo, esa noche, una imagen en la pantalla lo hizo detenerse. En una de las cámaras exteriores se distinguía claramente una figura masculina, alta, delgada, casi inmóvil, oculta tras la puerta entreabierta del coche negro. El hombre se asomaba una y otra vez, con movimientos cautelosos, mirando hacia el interior del supermercado. No parecía interesado en entrar ni en comprar, su atención estaba fija en algo, o en alguien.
Don Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa quietud vigilante, ese comportamiento sigiloso bajo la luz parpadeante del farol, tenía algo profundamente inquietante. En ese momento, aunque aún no lo comprendía, su instinto acababa de encender una alarma silenciosa. Don Ernesto frunció el ceño, inclinándose hacia el monitor con el ceño arrugado por la concentración. La imagen era borrosa, el equipo no tenía buena resolución, pero aún así logró distinguir algo que lo hizo sentir incómodo. En la pantalla se veía al hombre, apenas una silueta recortada contra la penumbra. Su rostro estaba cubierto por las sombras, sin embargo, de vez en cuando, el reflejo del farol de la esquina iluminaba brevemente sus ojos, dos destellos fríos que parecían observar con una paciencia anormal hacia el interior del supermercado. El hombre no hacía nada abiertamente sospechoso, pero su quietud resultaba perturbadora, como si esperara el momento exacto para actuar. De vez en cuando se movía, apenas unos pasos, lo suficiente para ocultarse cuando alguien pasaba por la acera o para asomarse cuando todo volvía a quedar en silencio. Cada gesto, cada movimiento calculado, transmitía una tensión difícil de explicar. Don Ernesto sintió que algo no encajaba, una sensación instintiva que le erizó la piel. No era miedo todavía, sino una incomodidad creciente, el presentimiento de que aquella figura no estaba ahí por casualidad. Algo en su manera de esconderse y observar lo convenció de que ese hombre no buscaba comprar, sino esperar. Mientras tanto, Clara avanzaba con tranquilidad por los pasillos del supermercado, concentrada en los pequeños objetos que su madre le había pedido comprar. Primero tomó una botella de leche fresca, cuidadosamente elegida para que no estuviera abollada ni a punto de caducar. Luego, seleccionó una bolsa de pan, todavía tibia por la reciente hornada de aquel día, y finalmente un paquete de azúcar, revisando que no tuviera grumos ni humedad. Cada movimiento era meticuloso, propio de una niña acostumbrada a ayudar en casa, aunque esa noche, la brisa fría que entraba por la puerta hacía que sus mejillas se mantuvieran encendidas y sus dedos un poco rígidos. Al llegar al mostrador, colocó con cuidado los productos frente a don Ernesto. Sacó del bolsillo unas monedas que había guardado especialmente para este mandado, y mientras las contaba, su voz infantil rompió la quietud del local, llenando el espacio con una calidez que contrastaba con la fría noche que se sentía afuera. «Buenas noches, don Ernesto», dijo con una sonrisa que iluminó su rostro. «Buenas noches, Clara». «¿Tu mamá bien?», respondió el dueño, levantando la vista de la caja y mostrando su habitual amabilidad. «Sí, señor. Me pidió que viniera rápido porque hace frío», contestó ella, dejando entrever la preocupación de su madre y la obediencia propia de una niña responsable. Cada palabra, cada gesto, parecía reflejar la inocencia y rutina de aquellos años, mientras afuera, sin que Clara lo notara, alguien la observaba con intenciones ocultas. Don Ernesto le devolvió la sonrisa a Clara con la misma cordialidad de siempre, una sonrisa cálida y tranquilizadora que buscaba hacer que la niña se sintiera segura en el pequeño supermercado. Sin embargo, su atención no permaneció en ella por mucho tiempo. Su mirada, casi por reflejo, se desvió de nuevo hacia las pantallas de seguridad. Allí, en la imagen borrosa pero suficiente para ser inquietante, el hombre permanecía agachado, oculto en la penumbra junto al coche negro. Cada vez que alguien pasaba por la calle, se movía ligeramente para disimular, pero siempre regresaba a la misma posición, con la mirada fija en la puerta del supermercado, observando con una paciencia y persistencia que parecía demasiado calculada para ser casual. Don Ernesto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su experiencia como comerciante le había enseñado a notar cosas fuera de lo común, un cliente nervioso, un proveedor tardío, un movimiento extraño en la calle. Pero lo que veía ahora no encajaba con ninguna rutina normal. Su instinto le advertía que aquel hombre no estaba allí por un simple azar. Algo profundo en su interior le decía que la situación podía volverse peligrosa en cualquier momento. Esa sensación, mezcla de alerta y preocupación, lo obligó a mantenerse vigilante, consciente de que cada segundo que pasaba podía ser crucial para la seguridad de Clara. Cuando Clara terminó de pagar y se preparaba para empujar la puerta de salida,
don Ernesto la detuvo con una excusa cuidadosamente elegida. «Clara, ¿podrías esperar un momentito? Creo que acaban de llegar unas galletas nuevas que te van a gustar», dijo, tratando de que su sonrisa pareciera natural, aunque por dentro sentía una tensión creciente. La niña se detuvo, ligeramente confundida, frunciendo el ceño mientras sostenía su pequeño paquete de compras. Por unos segundos quedó inmóvil, observando al dueño que desaparecía detrás del mostrador, fingiendo buscar algo entre cajas y estantes. Cada movimiento estaba calculado. Don Ernesto no buscaba realmente un objeto, sino la oportunidad de mirar con discreción por una rendija del escaparate y observar lo que sucedía afuera. El hombre del coche negro ya no estaba sentado, ahora estaba fuera del vehículo, parcialmente oculto tras la puerta entreabierta, con la postura tensa y los ojos fijos en la salida del supermercado. Cada tanto, daba un paso lento hacia adelante, asegurándose de no ser visto por algún transeúnte o vecino que pasara por la calle. Parecía paciente, calculador, esperando exactamente el momento preciso para actuar. Don Ernesto sintió que el pulso se aceleraba, sabía que cualquier segundo podía ser crucial. La noche, de repente, se volvió más pesada, cargada de peligro, y la inocencia de Clara se encontraba peligrosamente cerca de encontrarse con algo que no comprendía. El corazón de don Ernesto comenzó a latir con fuerza, bombeando adrenalina por todo su cuerpo. Por un instante, el tiempo pareció ralentizarse, y cada sonido del supermercado y de la calle se volvió más intenso y nítido, el leve crujido de las monedas sobre el mostrador, el susurro del viento que se colaba por la puerta, incluso el parpadeo tenue de las luces sobre los estantes. En cuestión de segundos, su mente trabajó rápidamente, evaluando la situación y comprendiendo que debía actuar sin dudar. No había margen para errores, cada movimiento contaba. Sin perder un segundo, se acercó a Clara, inclinándose ligeramente para que su voz no fuera escuchada fuera del local, y le susurró con urgencia: «Vamos, ven conmigo, por la puerta trasera». La niña, aunque sorprendida por la intensidad en la mirada de don Ernesto, no dudó. Confiaba plenamente en él, un hombre conocido y respetado en el pueblo, alguien que siempre había cuidado de los vecinos y de los niños que cruzaban su puerta. Sin decir palabra, Clara lo siguió, sus pasos rápidos resonando apenas sobre el suelo de baldosas. El dueño apagó discretamente una de las luces del pasillo, buscando no atraer la atención del hombre afuera, y guiando a Clara hacia la pequeña puerta de emergencia que daba al callejón trasero. Aquella puerta, normalmente usada solo para entregas o basura, ahora se convertía en su única salida segura. Desde allí, podrían alcanzar otra calle menos visible, evitando cualquier encuentro peligroso, mientras la tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. En ese instante, mientras don Ernesto empujaba cuidadosamente la puerta trasera y ayudaba a Clara a salir al callejón, un sonido agudo rompió la tensión de la noche, el chirrido de la puerta principal del supermercado abriéndose de golpe. El ruido resonó en el pequeño local y se mezcló con el silbido del viento frío que recorría la calle. Don Ernesto, con el corazón latiéndole con fuerza, se asomó discretamente por la rendija de la puerta, asegurándose de no ser visto. Lo que vio lo hizo tensar cada músculo de su cuerpo. El hombre del coche negro entraba a paso rápido, con movimientos nerviosos y la mirada inquieta, recorriendo el interior del supermercado de un lado a otro como alguien que busca desesperadamente algo que no puede encontrar. No había ninguna intención de comprar productos, no se detenía frente a los estantes ni miraba los precios, su atención estaba concentrada en un objetivo mucho más específico y siniestro. Don Ernesto comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Sin perder un segundo, cerró la puerta trasera de golpe y empujó a Clara hacia la acera opuesta, guiándola con firmeza. «Corre a tu casa y no mires atrás», le advirtió con voz autoritaria. La niña, aún confundida por la urgencia y la intensidad de las palabras del dueño, obedeció al instante, corriendo a toda prisa por la calle oscura, sintiendo como la tensión de la noche se mezclaba con el frío de la brisa. Sus pequeños pasos resonaban mientras desaparecía entre las luces lejanas, dejando atrás la sombra amenazante que había acechado su inocencia. Minutos después, cuando don Ernesto regresó lentamente al interior del supermercado,
El hombre que había estado acechando ya no se encontraba en ninguna parte. La tensión aún recorría cada rincón del local mientras sus ojos se dirigían hacia la ventana, donde pudo ver cómo el coche negro arrancaba de manera brusca, con un rugido metálico que parecía resonar en cada pared del pequeño pueblo. El vehículo desapareció rápidamente en la distancia, dejando tras de sí un silencio inquietante, como si la noche misma contuviera el aliento. La experiencia dejó al dueño con un nudo en el estómago. Esa noche le resultó imposible conciliar el sueño. Cerró el supermercado antes de lo habitual y se refugió en su oficina, repasando una y otra vez las imágenes de las cámaras de seguridad. Cada movimiento del hombre, cada gesto calculado, quedaba grabado en su memoria. Era evidente que no se trataba de un cliente común. Su atención estaba fija en la salida, esperando el momento exacto en que Clara saliera sola. A primera hora de la mañana siguiente, don Ernesto se dirigió a la estación de policía y entregó todas las grabaciones. Los agentes revisaron cuidadosamente cada cuadro, y tras unos minutos, uno de ellos, con asombro, exclamó: «Este hombre, lo estamos buscando desde hace semanas. Es sospechoso de varios intentos de secuestro en la región». Las palabras confirmaron el peor temor de don Ernesto. La niña había estado a segundos de desaparecer, y solo su rápida decisión y corazonada habían evitado una tragedia. La noticia se difundió velozmente por todo el pueblo. Los padres comenzaron a acompañar a sus hijos a todas partes, y el coche negro se convirtió en una especie de leyenda urbana. Algunos vecinos aseguraban haberlo visto aún de noche, circulando por calles solitarias con la misma puerta entreabierta, como si aún esperara a alguien. La sombra de aquella noche permaneció en la memoria colectiva, recordando a todos lo cerca que estuvo la desgracia y cómo la vigilancia y el instinto de un hombre habían salvado a una inocente. Con el paso de los años, aquel suceso quedó indeleble en la memoria del pequeño pueblo. La historia de la niña que casi fue arrebatada por la sombra de un extraño se contaba de generación en generación, aunque siempre con un matiz de asombro y respeto por la prudencia. Don Ernesto nunca buscó reconocimiento ni elogios por lo que hizo. Para él, sus acciones habían sido simplemente una respuesta instintiva, un acto de sentido común guiado por la preocupación y el cuidado que siempre había sentido por los vecinos y los niños del pueblo. No esperaba aplausos ni agradecimientos. Su satisfacción residía en saber que Clara estaba a salvo. Clara creció, como crecen los niños que sobreviven a experiencias que podrían haber cambiado sus vidas para siempre. Se mudó a otra ciudad, pero cada vez que regresaba de visita al pueblo natal, hacía una parada obligatoria en el viejo supermercado, ahora un modesto almacén, para saludar al hombre que, sin pensarlo, le había salvado la vida. Su gratitud era silenciosa pero profunda, y don Ernesto siempre la recibía con la misma sonrisa tranquila, sin dramatismos, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Los ancianos del pueblo, cuando cae la noche, siguen relatando la historia a los niños: si alguna vez ves un coche negro con la puerta abierta, no te acerques. Podría ser el mismo que esperó aquella noche de 1965, bajo la luz de un farol, cuando una sombra amenazaba llevarse a una niña. Nadie volvió a ver al hombre ni al coche, pero la historia ha dejado una inquietud latente. Los habitantes aún miran con cautela cada auto detenido demasiado tiempo frente a una tienda. Es un recuerdo silencioso de cómo una acción valiente puede cambiar el curso de la vida de alguien, y de cómo ciertas historias permanecen en la memoria, proyectando su sombra mucho después de que los hechos hayan pasado. La sombra que cubrió aquel supermercado aquella noche, la que casi se lleva a Clara, permanece como un recordatorio de peligro y valentía, un testimonio de que el instinto y el coraje de un hombre salvaron una vida al borde de la tragedia.